Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, importante, fue un triunfo de la izquierda, un triunfo para Un las triunfo mujeres. Es sumamente importante lo que ocurrió en Colombia, es una cosa reflejo de lo que histórica. está pasando en Latinoamérica. Y para ello, para conocer un poco más de el impacto que tendrá para las políticas públicas de Colombia y para toda la región, sobre todo en términos de política, vamos a conversar con una periodista dominicana que está radicada en Colombia, que es mi hermana, Carol Fior Pérez, está allá en Colombia. Es una dominicana que está por allá ganándose, fue a terminar de darle calor a su familia amada que está en Colombia, están en Colombia todos. Hola, Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Querida, qué Tan gusto bella como verte, siempre. hermana querida. Y a ese churro que tienes al lado ahí, con quien comparto también otros escenarios. Uy, me veo un poco despelucada. Perdónenme el fondo, pero no pude lograr poner mis banners. Y tuve que irme con el croma. Perfecto. Bueno, Carol, cuéntanos, ¿cómo está viviendo Colombia estas primeras horas de este triunfo histórico? mira, yo creo que ya no me necesitan porque mi querido compañero y colega Vicente hizo una gran descripción de lo que está pasando en el continente, pero yo creo que hay un olor colombiano que solo el que está aquí lo puede vivir, porque a ratos a la distancia nos volvemos miopes y no vemos realmente lo que pasa. Incluso me pasó con personas a quien yo respeto mucho allá en República Dominicana, porque yo recibo todo el tiempo llamadas y visitas de los dominicanos que vienen para estar al tanto de lo que pasa en Colombia. Y él me decía, a quien yo respeto y le pongo cuidado cada vez que me dice algo, que ganaba Rodolfo Hernández, que era muy poca la diferencia, pero que ganaba, que su análisis, que es un gran analista y un gran estratega político, le decía eso. Cuando ayer me llama para preguntarme cómo va la cosa, yo le digo que estamos ganando, porque yo lo confieso, yo sí quería que ganara Petro. Mire, déjeme contarle algo, no me dejaron votar, ¿eh? No me dejaron votar en las presidenciales porque yo estoy en el proceso de ciudadanía. Sí me dejaron votar en las de la alcaldía de Bogotá, en esa sí pude votar, pero para las presidenciales no me dejaron votar. Entonces, pero yo sí hice como una especie de proselitismo desde mi respeto y desde mi amor por este país que quiero mucho, porque entendía y entiendo, sí, hasta que se demuestre lo contrario, que Gustavo Petro y Francia Márquez, su candidata vicepresidencial, eran las mejores opciones para este país. Sí. Que este país ha pasado por muchas situaciones, ha superado muchas adversidades para que un hombre como Rodolfo Hernández, misógino, machista, un empresario estilo Trump, que no tiene ninguna experiencia en el gobierno ni en el Estado, fuera a ser presidente de un pueblo culto como es Colombia, porque Colombia es un pueblo culto. Tú hablas con el joven que está allí recogiendo los reciclajes y ese señor habla mejor que cualquier licenciado dominicano. No quiero irrespetar a nadie. No quiero irrespetar ni echar vainismo a nadie, pero esa es la verdad. Entonces, a mí, yo en mi amor por este Colombia y la educadora que hay en mí y la periodista de pasión que ustedes me conocen, se resistía a que ese país cayera en las manos de Rodolfo Fernández como presidente, porque nos iba a hacer quedar mal en todas partes. Ese señor no tiene ni idea de dónde estaba parado. Entonces, claro, por eso lo hice como una especie de proselitismo. Pero además, sí, compañero, lo bonito, y aquí ya para que interactuemos, lo bonito es cómo salió el pueblo colombiano anoche a celebrar el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso es un hecho histórico en este país en 20 años que tengo vinculada a Colombia. Ahora sí. Mira, sí, pero de todas maneras fueron elecciones muy cerradas. Hasta los últimos momentos se vio que iban cuello con cuello. O sea, como bien tú señalas, todos los observadores, algunos apostaban por Petro y el otro apostaba por el otro, porque hasta el sábado las cosas no se sabían. Había mucho movimiento. Fueron a votar enormemente los colombianos en estas elecciones. Así es. Y había realmente un cuello con cuello, que pudo haber pasado cualquier cosa. Tú sabes que no son raros cuando hay muy poca diferencia que salga algún lío. Y afortunadamente no ocurrió. Sí, todo está bien. Pero se reportó una muerte, ¿verdad, Carol? No, hasta ahora no he visto eso, no sé de dónde lo sacaron, pero no ha habido ninguna muerte, ni ningún incidente, al contrario, la gente lo ha asumido, los adversarios, porque miren que pasó una cosa, y ahí yo quiero que le pongan cuidado.
Petro ganó con el 50%, 50.44%. El que votó por Petro estaba consciente de lo que estaba haciendo y es un admirador de Petro, de sus ideas, de cómo plantea y cómo tiene las ideas articuladas para este país. El que votó por Rodolfo Hernández, el 47.30%, no lo hizo solamente por Rodolfo Hernández, lo hizo anti-Petro. Okay. Y es un cúmulo de todos los otros candidatos que estaban, porque recordemos que eran 6 candidatos en total. Entonces, esa es la diferencia de que en la primera vuelta sí estaban divididos todos los votantes, cada uno por lo que quería. ¿Sí? Cada uno por el candidato que quería. En la segunda vuelta, como solamente habían 2, el que ama a Petro lo va a amar siempre y sus ideas las va a defender y va a ser siempre petrista. O eso que él representa, no ese progresismo, que es otro lenguaje que les quiero corregir. Ya no hay izquierda y derecha, ya hay progresistas y conservadores. Y ese lenguaje tenemos que utilizarlo porque es lo que nos representa en este momento, en el mundo entero. Izquierda y derecha, eso ocasionó muchos problemas. Porque ¿qué es un gobierno progresista? Son gobiernos de inclusión, son gobiernos que quieren el trabajo social, una economía social, una justicia social para todos, ¿sí? Con derecho, con pluralidad, con los marginados, lo que representa Petro y Francia Márquez. El otro, el conservador, se limita a los empresarios, como el que tenemos en República Dominicana, por ejemplo, que es un gobierno sumamente conservador, pero que además los dominicanos están felices porque el dominicano es sumamente conservador. Por claro. Más liberal que tú lo veas, tú le vas a ver por debajo ese aire de dictador que tenemos ahí detrás de la oreja, herencia de Trujillo y de los gobiernos conservadores que hemos tenido. Colombia es distinto. Colombia hay una masa fuerte, progresista, que representa ¿quiénes? Los indígenas, los negros, que siempre han estado marginados, y la masa mayor, las mujeres. Las mujeres somos el 52% y en los gobiernos conservadores donde las mujeres menos oportunidades tienen. Entonces, esta unión de Francia y de Petro representa esos grupos que no son minoritarios, simplemente han sido marginados por la supremacía blanca, para decirlo así como dicen los gringos, o por la supremacía patriarcal y machista y conservadora que siempre se ha manejado en nuestros países. No nos digamos mentiras, así es. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que ese 47% que sacó Rodolfo Hernández no pertenecía a Rodolfo Hernández, pertenecía al resto de la población, que es un problema para Petro, sí lo creo, porque... Carol, señora, hablo como una lora yo, hablo como una lora. El gobierno perdió 2 veces entonces, porque también el gobierno apoyó a este empresario conservador y quedó 2 veces, dos pérdidas en unas solas elecciones. Claro que sí, porque el gobierno actual del presidente Duque, compañero, y con esto no es que sea anti-Duque ni nada, pero es el gobierno más antipopular que ha existido en Colombia. Miren, está preso ahora mismo, ¿verdad? No, es que es una cosa, a mí me da pudor ajeno ver lo mal que está saliendo este presidente Duque de este gobierno, pero lo interesante es con el ego que él sale, creyendo que lo hizo lo mejor, que se comió el mangú de todos, y no fue así, es decir, su nivel de favorabilidad está en el suelo, pero claro, eso no lo va a aceptar nadie acepta esas derrotas, ni mucho menos saliendo del poder o esté fuera del poder. Casi todo el mundo va a defender sus posiciones y sus actuaciones, pero la verdad es que es el gobierno más impopular. Eso también les ayudó. Es decir, la época del uribismo, ¿qué se entiende como uribismo en Colombia? Lo que representa el expresidente Álvaro Uribe, que comenzó en el 2002, cuando él fue presidente, los 8 años de Juan Manuel Santos, que aunque estuvieron disociados, pero lo puso también Uribe como presidente, y los 4 años de este gobierno. Y recordemos además que Petro tenía una tercera oportunidad siendo candidato presidencial. Entonces ya tenía su camino recorrido. Claro, es decir, Petro empezó este tsunami político que genera Gustavo Petro en este país, comenzó en el 2006, cuando él empezó a buscar información y a denunciar los acuerdos y los acercamientos que tenían los paramilitares con los políticos de entonces, que estaban todo en el Congreso. Él comenzó con eso en el 2006 y eso le dio la popularidad y fue haciendo carrera, porque nadie se atrevía a hablar de ese tema. Fue alcalde de Bogotá, recordemos, una alcaldía muy contradictoria, una alcaldía con muchos accidentes, porque le quitaron un periodo de gobierno, tuvo que mandarlo a un juez internacional, a una corte internacional hasta que le devolvieron. Pero todo eso lo que hizo fue darle popularidad al señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque es una persona que tiene muy bien articuladas las ideas. De pronto él no haga las transformaciones que necesita este país de fondo en 4 años. Bueno, pero creo que es muy poco tiempo para justamente, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene él ahora mismo de entrada?
Pues mira, para unirlo con toda América Latina y yo diría que hasta con el mundo. Y brevemente, Carol, breve. El tema de la inseguridad. Creo que ese es un tema importante. El tema del desempleo. Es que yo creo que son casi todos los mismos problemas de todos los continentes, de todo el continente. Uno más grande que otro dependiendo del país. República Dominicana tiene los mismos problemas porque solo tiene 10 millones y acá hay 50 millones. Así que nada, se acabó el tiempo, se acabó y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias, Carol Fior Pérez. Adorable y muy inteligente, periodista dominicana radicada en Colombia. Un abrazo, gracias por ponernos en contexto de estas elecciones históricas en Colombia. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Anibel Carrosario, más cerca, más cerca.